El tema jurídico para Puerto Barrios para mí siempre es un honor, no es una carga. Prueba de ello es que entré ahorita a las 3 de la tarde y me voy a las 12 de la noche. Pero creo que uno le debe al pueblo lo que es. El ejemplo es la biblioteca que con mi padre fundamos para el servicio de todos los estudiantes de Derecho, no importa el nivel que tengan. Creo que uno le debe devolver a su terruño lo que es lo que le ha dado a uno. Así es que para mí es un verdadero honor y me sale del corazón venir a platicar algunos temas que en el transcurso de la vida académica uno ha ido aprendiendo. Y creo que el saber debe transmitirse y no guardárselo uno. Yo he tenido la oportunidad de viajar y consigo libros que aquí no se han conseguido y sin embargo los rolo, como dicen los patojos, para que se pueda tener conocimiento. Un ejemplo es el último tomo de Derecho Procesal Penal Argentino de Julio J.B. Mayer, que lo acabo de pasar, el último libro que no existe en Guatemala, no se conoce en Guatemala, el Derecho Procesal Penal de Caferata Nores, que tiene el curso de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Córdoba. Entonces, el tema que les voy a platicar realmente, gracias al presidente porque dijo que iba a hacer una plática magistral. Yo realmente no creo en las pláticas magistrales, porque realmente solo es uno que habla y otros que escuchan y terminó y adiós. Yo creo que los temas que voy a abordar, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, pues podemos dialogar en el tema y seguir con el hilo conductor de mi plática. La plática no es solo la presentación de este libro, El procedimiento laboral, teoría y práctica de Guatemala, sino cómo la importancia de la teoría general del proceso en las distintas ramas del derecho procesal. Desgraciadamente a la teoría general del proceso no se le pone la importancia que debiera tener. Realmente es la columna vertebral de todos los derechos procesales. Y digo desgraciadamente porque lo mismo que yo aprendí en los 60 es lo mismo que está enseñando en el 2000, en este año, y se va a seguir enseñando no sé por cuántos años más. Se sigue, yo no digo que no, pero se sigue enseñando a Couture, que es gente del 1950. Estamos enseñando lo que se trabajó hace 80 años. Y nuestros códigos han receptado esas concepciones de los 50. Ejemplo, el código penal, el código de trabajo, que es de 1947, reciclado en 1961, que tiene los conceptos de los 40. El Código Procesal Civil y Mercantil es de 64. ¿Ya? Nuestra Constitución es del 85, con vigencia en 86. Código Procesal Penal del 92, que creo que tiene un avances más de los que tenía el derecho procesal civil. Antes se decía que saber derecho procesal civil era saber derecho procesal. Y todos los conceptos que ustedes ven en los libros de derecho procesal penal, laboral, todos son civiles. Hay libros en Guatemala de procesal penal que ustedes ven concepto de acción, que tienen el concepto de Couture y Alcalá, Zamora y Castillo de los 40. Yo no digo que estén equivocadas, estoy diciendo que estamos a la saga de las concepciones doctrinarias que están manejando en México, en España, en Argentina y en Colombia. ¿Ya? Entonces, vemos que la teoría general del proceso es donde se nos enseñan los conceptos fundamentales del derecho procesal. Así, en principio, el concepto de demanda, que es el acto procesal por medio del cual se inicia el método dialogal para resolver los conflictos de intereses, vemos que se aplica para lo civil, para lo procesal penal, para lo procesal penal pues es digamos la acusación, pero básicamente los autores dicen que es la demanda. En lo laboral, en lo constitucional, en lo contencioso administrativo, en familia, demanda es un concepto genérico. Y ahí vemos la contestación de la demanda, las excepciones dilatorias, las previas, las perentorias, son conceptos que se aprenden en teoría general del proceso. ¿Ya? El concepto de parte procesal, el concepto de legitimación, son conceptos que se aprenden en la teoría general del proceso. El concepto de medio de confirmación o prueba,
la carga de la prueba, quién tiene que probar, cuáles son los medios de prueba, cuál es el procedimiento probatorio, cuál es el día de la vista, el concepto de sentencia para todos los ordenamientos procesales de Guatemala. Medios de impugnación, se sigue hablando todavía de recursos. Hasta últimamente se está hablando de la diferenciación entre medios de impugnación, remedios y recursos. Cuando denominamos recursos a todos, cuando recursos solo es el recurso ordinario, el de apelación y el extraordinario de casación. Y la ejecución exactamente igual. Si nosotros vemos el programa de cualquier facultad de Derecho, de Teoría General del Proceso, vemos que están todas las concepciones de todos los conceptos procesales. Pero fundamentalmente hay tres conceptos que empezó a desarrollar Piero Calamandrei y que Ramiro Podetti, el profesor argentino, denomina trilogía estructural del proceso, que es la acción, la jurisdicción y el proceso. Y vamos a ver a grosso modo, abuelo de pájaro, cómo nuestra legislación sigue conceptuando estas tres instituciones fundamentales del derecho procesal en forma ya superada, doctrinariamente hablando. De la acción, todos sabemos que es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales a la solución de una pretensión, concepto de Eduardo J. Couto. Actualmente se está manejando el concepto que la acción es un concepto unitario y que tiene su fundamento en los artículos 28 y 29 constitucional. Sin embargo, vemos el Código Procesal Civil y Mercantil y nos habla de acciones personales, nos habla de acciones reales y de acciones mixtas. Vemos el Código Procesal Penal y nos habla de acciones públicas, de acciones privadas y de instancia de parte. La Constitución, igual cuando se refiere al aspecto laboral, habla de acciones. O sea que ya doctrinariamente en el ámbito iberoamericano se acepta que la acción es un concepto único, indivisible e inclasificable. Que lo que se divide, clasifica, es la pretensión. Esa declaración de voluntad que se plasma en la demanda. Pero nosotros seguimos hablando de acciones, cuando ya doctrinariamente se habla de acción, que es el derecho de petición constitucional. Entonces lo clasificable son las pretensiones. Y nosotros hablamos de acción constitucional de amparo, no es acción constitucional de amparo, es pretensión constitucional de amparo, porque la acción es una, acción civil no hay, la acción es una, lo que hay es pretensión civil, pretensión laboral, pretensión constitucional, pretensión penal y del orden que ustedes quieran. Pasamos entonces al concepto de jurisdicción, acción, jurisdicción y proceso. La jurisdicción se acepta ya universalmente en el habla iberoamericana que la acción, la jurisdicción es un concepto unitario, indivisible e inclasificable. Lo dice la Constitución y lo dice la Ley de Organismo Judicial. Sin embargo, el artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil habla de la jurisdicción civil. Abrimos el Código Procesal Penal y habla de la jurisdicción penal. La Constitución nos dice jurisdicción privativa de trabajo. O sea que seguimos usando conceptos de hace 80 años. Deberíamos de estar ya a nivel académico, gracias. A nivel académico deberíamos de estar todos ya al unísono, contemplando y trabajando los temas ya como la doctrina los está manejando. Del proceso, exactamente del proceso, la doctrina moderna habla de un concepto unitario del proceso. El proceso es uno. El proceso es uno, indivisible, inclasificable. Gracias. ¿Qué es lo que se divide entonces? Lo que se divide es el procedimiento. El proceso es un concepto, repito, unitario. Es el método de debate que la legislatura diseña para dirimir los conflictos de intereses. Entonces lo que se divide son los procedimientos. Hay procedimiento oral, hay procedimiento escrito, hay procedimiento sumario, hay procedimiento ordinario, en fin, los distintos procedimientos que ustedes quieran. En el caso
del Código Procesal Civil y Mercantil contempla el ordinario, el sumario, el oral. El laboral igual contempla distintos procedimientos. Entonces hay que empezar a hablar ya, a distinguir lo que es un proceso de lo que es el procedimiento. Ahora bien, esta teoría general del proceso, estoy trabajando desde hace más de 20 años, lo traslado al derecho procesal del trabajo. Entonces empezamos a hablar de que no hay acción procesal laboral. Lo que hay es una pretensión laboral a través del ejercicio de ese derecho constitucional de petición. El profesor Couturier fue el primero que empezó a hablar de que la naturaleza jurídica de la acción es un derecho cívico, derecho constitucional. Pasamos a la jurisdicción, entonces decimos que no hay jurisdicción del trabajo. Lo que hay es competencia del ramo laboral. Entonces distinguimos lo que es la jurisdicción, que es la que todos los jueces, por el hecho de serlo, tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. Un juez con competencia es un juez que tiene jurisdicción, pero no todos los jueces tienen jurisdicción, tienen competencia. ¿Por qué? Un juez de paz tiene competencia para conocer las cuestiones de su ramo, pero no puede conocer en instancia. Cuando yo estaba en Corte Suprema de Justicia decían, bueno, usted es el presidente de la Corte, sí, pero yo no puedo hacer lo que puede hacer un juez de paz. Cada quien tiene su competencia. El juez de paz no puede hacer lo que hace un juez de instancia. El juez de instancia es el superior del juez de paz, pero no puede hacer lo que él hace. Todos tenemos jurisdicción, pero no tenemos competencia, porque la competencia es la jurisdicción distribuida, ¿ya? Entonces todavía nosotros en la universidad, y yo les juro que lo que les voy a decir, lo mismo aprendió, la competencia es el límite de la jurisdicción. Ese concepto ya está superado. La jurisdicción no tiene límite, la jurisdicción es la facultad, la función, el poder, deber de administrar justicia en casos concretos. Esa ya es la competencia, ¿ya? Por eso decía, hay jueces que tienen jurisdicción, pero hay jueces que no tienen competencia, pero al revés. Si usted tiene competencia es porque tiene jurisdicción. Entonces, empezamos a analizar lo que es las partes. Y la pregunta es, ¿quién es parte procesal? Entonces se dice que parte procesal es quien pretensiona y en contra de quien se pretensiona. Y va íntimamente ligado a un concepto que es la legitimación, porque la conceptualización de parte es el que puede estar en un proceso. Legitimación responde a quien debe estar en un proceso. Y todos estos conceptos no son solo teóricos, son aplicables a la realidad. Nosotros hemos visto de que el señor Procurador de los Derechos Humanos anda planteando amparos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, cuando el Procurador plantea para que no se vaya el señor comisionado de la CICIG y que no expulsen al embajador de Suecia, plantea el amparo. Entonces ustedes agarran el amparo y dicen, ¿quién es parte procesal? Pues quien pretensiona y en contra de quien se pretensiona. ¿Quién pretensiona? El Procurador de los Derechos Humanos. Ese es su sujeto activo de la relación jurídica procesal. ¿Contra quién se pretensiona? El presidente de la República o el ministro de la República. Eso es la teoría de las partes procesales, responde a quién está en el proceso, pero la legitimación responde a quién debe estar en el proceso. Entonces realmente le corresponde a este señor la legitimación para actuar en nombre de una persona individual, ¿sí? Entonces, por eso les digo, la teoría es buena. Por eso es que el segundo libro se llama Teoría y Práctica, porque yo siempre he pensado que la teoría y la práctica no deben de estar divorciadas. Un buen teórico tiene que ser un buen práctico. Y ustedes que son litigantes saben que un buen práctico tiene que tener sustentos
teóricos, normativos, para poder defender a su cliente. Un buen abogado no puede ser solo teórico, no puede ser solo práctico, porque tiene que conocer todos estos entresijos. Ya digo, el caso del concepto de la legitimación. Yo puedo decirle al señor juez, mire, el señor no puede actuar ahí. ¿Por qué no puede? Si está actuando. Entonces tengo que argumentar que la legitimación no responde a quién está, sino quién debe actuar, no quién puede. Pueden todos. Yo puedo presentar el divorcio de mi vecino, ¿o no? Vengo a presentar el divorcio de los señores frontales, ¿va? Entonces, ¿qué me dice el juez? No, usted no está legitimado. Legitimadas las partes, los cónyuges. Usted no es cónyuge, entonces me rechaza la demanda, no porque no pueda yo accionar. ¿Sí? Son conceptos que se conjugan. La acción responde al derecho de petición y la legitimación a quien tiene el derecho de ejercitar esa facultad constitucional. Entonces pasamos entonces de la teoría, digamos que este libro responde al derecho procesal del trabajo, teoría y normativa. Hablamos de qué es demanda y ahí está el 332 del Código de Trabajo que nos dice cuáles son los requisitos. Pero este libro obviamente es para estudiantes, no pretendo enseñarle a los colegas, sino nada más con la finalidad de enseñanza a los que están en pregrado. Y entonces acá, por ejemplo, se habla de demanda, se da el concepto doctrinario de lo que es demanda, después los requisitos del 332 del Código de Trabajo y después un memorial de demanda para que los estudiantes aprendan a hacer una demanda. Después viene la primera resolución. Entonces se dice, si no llena los requisitos, el juez tiene que ponerle un previo. Entonces se dice que es un previo. Entonces está la resolución donde dice previo, dale trámite, haga tal cosa. Entonces ahí está el memorial del demandante, donde subsana los errores que el juez le ha y así poco a poco, a través todo, por ejemplo, la incompetencia. Dentro de los 3 días de emplazado se hace ver qué es competencia, qué es incompetencia, el planteamiento, cómo se plantea, el juez qué resuelve, si hay medios de impugnación o no hay medios de impugnación. Vamos a la audiencia. Entonces ahí se hace el qué es excusa, doctrinariamente qué es excusa, los requisitos de la excusa, el memorial de interposición de la excusa, la resolución del juez que la acepta o no la acepta, y así vamos poco a poco viendo las excepciones, lo que es la rebeldía. Entonces se puntualiza en los libros que la rebeldía, el Código Procesal Penal dice rebeldía, el Código Procesal Civil habla de rebeldía, pero cuando la persona ya no comparece, aunque ya haya comparecido originalmente, ¿ya? Y el concepto doctrinario original es que si el demandado ya compareció, no se le puede declarar rebelde. Y al demandante tampoco se le puede declarar rebelde, porque ya compareció, ¿ya? Entonces ahí hay conceptos fundamentales que desgraciadamente en Guatemala hemos olvidado de profundizar. El tema, por ejemplo, de la naturaleza jurídica del proceso, ¿ya? Se acepta, todos aceptamos que el proceso es una relación jurídica, de que nos habló Oscar von Bülow, pero hacemos a un lado a James Goldsmith, que fue el primero que habló de la teoría de la situación, y que dice él que en el proceso no hay derechos ni hay obligaciones. Y sin embargo nosotros leemos, todos los autores hablan del derecho a tal cosa, el derecho a tal otra y la obligación de tal cosa. Entonces dice Goldsmith, no hay obligaciones, no hay derechos en un proceso. ¿Por qué? Porque al demandante y al demandado no se les puede obligar a que comparezca a absolver posiciones, no se le puede obligar a que ofrezca un medio de prueba, a que ofrezca testigos, a que comparezca a una diligencia. Todo lo que dice él, lo que hay son cargas procesales. Y es un concepto que de toda la teoría de Goldsmith fue el único aceptado.
pero nadie dice es de Goldsmith, porque la teoría de Goldsmith es bastante densa. Entonces quedamos con que las cargas procesales. Entonces entramos a la prueba, que Alvarado Belloso no le llama prueba, se le llama confirmación, porque uno confirma lo que afirma en la etapa de demanda y contestación de la demanda. Vemos también la carga de la prueba, y nosotros lo laboral disentimos, todos aprendemos en la escuela de Derecho la inversión de la carga de la prueba. ¿Sí o no? En lo laboral hay inversión de la carga de la prueba. ¿Y qué quiere decir inversión de la carga de la prueba? El principio de la prueba es que quien afirma está obligado a probar. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es que se invierte? Que el que tiene que probar no es el que afirma, sino el otro. Y si ustedes consultan cualquier obra de derecho de trabajo guatemalteco, les habla de inversión de la carga de la prueba. Yo sigo la teoría de Juan Montero Aroca, el profesor valenciano, que dice que no, que realmente no hay inversión de la carga de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que hay? Presunciones. ¿Y cómo se manejan las presunciones? Lo dejo ahí y hago otra pregunta para retomar el tema. El principio, todos aprendemos que uno de los principios que informan el proceso laboral, el procedimiento laboral, es la tutelaridad, basado en la desigualdad. ¿Sí o no? Aprendemos y leemos a que era el papá del derecho procesal del trabajo en Guatemala, Mario López Larrabe. Él nos habla de que el derecho del trabajo es tutelar y que hay desigualdad procesal. El mismo Couture decía que una desigualdad en el plano social se compensa con una desigualdad en el plano procesal. Y un servidor de ustedes, siguiendo a Montero Aroca y Alvarado Belloso, dice: no, señores, ¿cuál es el principal, vale la redundancia, cuál es el principal principio procesal? El de igualdad de las partes procesales. Constitucionalmente, en el artículo 4 está el principio de igualdad, y la Corte de Constitucionalidad ha dicho reiteradamente que ese principio se traslada en lo procesal en el principio de igualdad de las partes procesales. ¿Qué quiere decir eso? Que el demandado tiene el derecho de ser informado de lo que dice el demandante, de lo que actúa el demandante y de los medios de prueba que va a ofrecer el demandante. Pero también el demandante tiene el derecho de ser informado de lo que afirma el demandado, de los medios de prueba del demandado y de todo lo que alega el demandado. Es el principio de igualdad. En un plano supraordenado está el juez, pero el principio que debe informar a las partes es el de igualdad. Bueno, pero sí, ¿existe desigualdad? Sí, existe desigualdad entre el patrono, empleador y el trabajador. Sí. ¿Cómo compensar esa desigualdad? No en el plano procesal. Hay que compensarlo en el plano sustantivo. Y de hecho nuestra legislación lo compensa. ¿Cómo? Empleador, cuando usted pague el salario, tiene que dejar constancia por escrito de que pagó la prestación. Si no, ¿qué se presume? Que no lo ha pagado. Usted tiene que pagar aguinaldo, bono 14, horas extras, todas las prestaciones, los bonos que usted quiera. ¿Cuál es la obligación del patrón? Dejar constancia por escrito. Y si no, presunción juris tanto de que no la ha pagado. Entonces el juez lo que tiene que hacer en el proceso es, vamos a ver, hay constancia de que no pagó, condena. Aquí está la constancia, su firma, sí, absuelve. Ya, pero no debemos de seguir 80 años después hablando todavía de que el derecho procesal del trabajo, yo no estoy hablando del derecho procesal sustantivo. El derecho procesal sustantivo, si ustedes leyeron la obra de Pla Rodríguez, Los principios del derecho del trabajo, ahí el primero es el principio de tutelaridad.
pero ese es sustantivo. Pero en el derecho procesal de trabajo, como en todos los derechos procesales de Guatemala, debe reinar el principio de la igualdad. Y vean ustedes cómo no solo la teoría nos informa. El caso penal. Yo escribí un librito que no es muy conocido, se llama El Código Procesal Penal de Guatemala y el Garantismo Procesal. Y hago la pregunta, ¿quién manda en el proceso penal? ¿El Ministerio Público? ¿La Comisión? ¿La CIDIR? ¿Quién manda en el proceso penal? No hice la pregunta en la realidad. Normativamente, ¿quién manda en el proceso? No al juez. ¿Cómo se le denomina al juez de instrucción o el de la fase de investigación? Juez de garantías. Pero nos hemos puesto a pensar por qué se le denomina juez de garantías. Porque la concepción del derecho procesal penal, señores, no me dejan mentir, ya cambió. Ahora el jus puniendi, el derecho del Estado de penar, ya no abarca al derecho procesal penal, abarca solo al derecho penal. Ese sí, el derecho penal está instituido para punir, no se llama jus puniendi, para castigar al que infringe la normativa penal. Pero el Código Procesal Penal ya trastocó, ya no es el instrumento para sancionar, no, señores. El proceso penal es garantía constitucional del sindicado del acusado en contra del poder. Por eso se llama juez de garantía. El juez está ahí para que el Ministerio Público no le violente las garantías al ciudadano. No está para castigar. Entonces, por eso es que todo esto estoy hablando de diferentes temas para que veamos lo importante de la teoría general del proceso. Y aquí me metí a hablar de dos temas que no los denominé con el nombre, pero se llama sistema inquisitivo y sistema acusatorio. Tenemos que saber lo que es estar en un sistema inquisitivo y lo que es estar en un sistema acusatorio. En el sistema inquisitivo, todo se encuentra el sindicado. El juez investiga, el juez acusa, el juez prueba y el juez sentencia. El sistema acusatorio, el que investiga no sanciona, ¿sí? Las partes en un plano de igualdad y el juez supraordenado. Es triangular la figura, en la otra es una línea recta, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo nuestro código fue trastocado. ¿Cuál era la columna vertebral del Código Procesal Penal en 1992? Que el juez que investiga no es el juez que sentencia. ¿Por qué? Porque un juez que le dice usted va a proceso y porque usted cometió esto y a la vuelta, a los 15 días le toca dictar sentencia, ¿cuál va a ser la sentencia? Condenatoria. Entonces se dice, no, el juez que investiga no es el juez que actúa en el debate y sentencia. Esa es la columna vertebral de nuestro Código Procesal Penal. La segunda, ¿cuál es? Que un juez, un solo juez, se puede equivocar, pero no tres. Entonces ya no es un juez unipersonal, sino es un tribunal. Y al decir tribunal es colegiado, ¿sí? Y la prueba, que ya no es números clausos, sino números apertos. ¿Y qué pasó en el 2011? No tenemos ahora jueces de sentencia unipersonales. ¿Dónde está? Uno. Dos, no se ha cumplimentado totalmente, pero no los jueces de paz hasta 5 años pueden conocer de la primera etapa del debate y sentencia. Ahora vuelvo a la legitimación. Ya leyeron ustedes el convenio marco Guatemala, Naciones Unidas para la instauración de la CICIG. El convenio marco.
Dice ahí que puede actuar en los procesos como querellante abusivo. Dice eso. Y sin embargo, como digo Galileo, sin embargo se mueve. Bien. ¿Quiénes pueden actuar como mandatarios judiciales en Guatemala? De conformidad con la ley de orden judicial. Los parientes, pero una institución no es pariente, ¿verdad? Los abogados. Y no actúan de la comisión como mandatarios. Y sabían ustedes que no todos los señores que representan a la comisión son abogados. Hay gente que son policías en Uruguay y no sé dónde en Chile y no sé dónde en Colombia, pero no son abogados. Los guatemaltecos sí son abogados, pero los extranjeros que actúan no son abogados. Entonces no se trata de venir a criticar instituciones, no, se trata de tener un conocimiento de lo que nos dice el derecho procesal para contrastarlo con nuestra realidad, ¿sí? No agarrar partido por corazoncito o por el hígado, sino sencillamente como estudiosos del derecho analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que me dicen mis enseñanzas de derecho procesal y contrastarlos con la realidad. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo acá? Escribí un libro, Teoría General del Proceso. ¿Por qué? Porque en Guatemala hay 2-3 libros de Teoría General del Proceso. Yo estudié Teoría General del Proceso, pero no había libros de Teoría General del Proceso cuando yo estudié Teoría General del Proceso. Yo estudié en Cuture, en Alcalá Zamora Castillo, en Carneluti, en Chovenda, en Piero Calamandrei, que era teoría general del derecho procesal civil. Entonces, cuando yo voy hace 20 años a dar clases con mis alumnos, no les voy a decir, miren señores, si un librito de estos, la teoría jurídica vale 170 quetzales, y hay unos de 200, de 300 quetzales. Y le pasan a uno una lista, en esta clase tiene que comprar 5 libros. No tiene capacidad un alumno para comprar 2-3 libros. ¿Sí? No los tiene, primero. En segundo lugar, ya no se consiguen esas obras. Ya no, ustedes ya no consiguen. A Cultura creo que todavía se consigue. Pero Carneluti, Piero Calamandrei, Chovenda, no se conocen. ¿Sí o no? Micheli, ya, no se conocen. Entonces, y si los conocen, les cuesta un ojo en la cara. ¿Ya? Entonces ese es el tema. Entonces empecé con mis alumnos a preparar y decir, miren, esto es lo que voy a dar la semana siguiente, esto es lo que voy a dar. Y así nos surge el librito este de Teoría General del Proceso, que al principio, aquí habla de introducción al estudio de la Teoría General del Proceso, era Teoría General del Proceso, pero era un libro muy grande, porque decía, fulano dice, sutano, mengano, y toda la gente no sabía de quién decía quién y quién estaba a favor de quién. Entonces lo resumo en Teoría General del Proceso. Pues igual me pasa con Derecho Procesal del Trabajo. Empiezo a dar teoría de procesal del trabajo y me encuentro con autores como Mario López Larrabe, mis respetos, Franco y Chicas Hernández, que tienen la doctrina de Trueba Urbina, marxista de México, y entonces digo, no, para mí el derecho procesal del trabajo no debe ser ideologizado. ¿Ya? El derecho procesal debe regirse por el principio de igualdad con un juez imparcial, imparcial e independiente. ¿Y por qué se está usando el término imparcial? Antes, recuerda, cuando yo estudié eso los decían imparcial. Imparcial es que el juez no tiene interés. Pero ahora ya se acuñó y fue Pedro Aragoneses el que habló del concepto imparcial. No es parte. El juez no es parte. ¿Vieron ustedes el caso, no sé si me equivoco el nombre, me corrigen, de Sepur Rosar? Donde el juez, digo el nombre, el juez Chitimul, no acepta una recusación porque dentro de las fosas encontraron unos cadáveres
apareció, no sé si el papá y un hermano. ¿Sí? La pregunta para todos ustedes es, ¿debió excusarse? Porque en ese proceso aparece muerto el papá y el hermano por los supuestos acusados. ¿Sí? Y no se trata de que esté a favor de este lado o del otro lado, no, miremoslo jurídicamente. Entonces viene el juez y dice, no, yo no tengo, a mí no me afecta el hecho de que mi padre y mi hermano hayan sido víctimas en este proceso y que los indicados son los que están aquí sentados. Entonces, ya les digo, a mí me han dicho y he ido a dar conferencias sobre el tema de la CICIG y les mira que hablar de la CICIG, ningún inconveniente de hablar de la CICIG. ¿Por qué? Porque yo no ofendo, no insulto, eso tal, no, miremoslo jurídicamente, contrastemos el actuar de una persona con lo que nos dice la ley, con lo que aprendimos nosotros, y saque cada quien sus conclusiones. Lo que hablábamos de la legitimación. Está legitimado el Procurador de los Derechos Humanos para plantear un amparo a favor del embajador. Y seguimos hablando de temas procesales que nos pueden servir para contrastar con la realidad. Otro de los principios fundamentales del proceso es el procedimiento preestablecido que nos habla el artículo 12 constitucional. ¿Qué quiere decir procedimiento preestablecido? Que yo, al acceder a un procedimiento, tengo que saber cuáles son las etapas de ese procedimiento. ¿Sí o no? Por eso dice procedimiento preestablecido. Yo tengo que saber cuáles son las etapas de ese procedimiento. Tengo que saber cuándo puedo excepcionar. Tengo que saber qué medios de impugnación puedo hacer valer. Yo tengo que saber qué medios me ha de alegar. Ese es el procedimiento preestablecido. Bien, pasamos este conocimiento normativo teórico de la Constitución, artículo 12, lo pasamos a una normativa de la Corte de Constitucionalidad, para que vean que aquí podemos tocar cualquier tema, pero sin ofender, sino sencillamente decir si se puede o no se puede. El procedimiento preestablecido del amparo todos lo conocemos. Interposición, audiencia a la autoridad recurrida, primera audiencia a las partes, el amparo provisional, prueba, segunda audiencia, vista y sentencia. ¿Sí o no? Dos figuras, amparo provisional y amparo definitivo. ¿En qué oportunidad procesal se da el amparo provisional? En cualquier etapa del procedimiento. ¿Y el amparo cuándo se torna definitivo? En sentencia. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ha acuñado una nueva figura, que es el amparo provisional definitivo. Y cuando se le ocurre, dice, no, este procedimiento no lo abro a prueba, y no lo abre a prueba. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Corte de Constitucionalidad? Está legislando. Y en un sistema republicano, la división de poderes desde Montesquieu está establecida. Uno legisla, otro juzga y el otro queja. Pero sin embargo, la Corte de Constitucionalidad está legislando. ¿Y cómo me atrevo a afirmarlo? Porque tengo mis conceptos elementales de derecho procesal que me dicen que uno de los principios que informan al derecho procesal, al proceso, es el procedimiento preestablecido. ¿Ya? Entonces ven ustedes entonces cómo hay que fusionar teoría y práctica. Eso es fundamental. También tenemos que saber el origen de las cosas. Como yo les decía a ustedes, el origen del sistema inquisitivo, el origen del sistema acusatorio, para saber cómo actuar. Sabemos nosotros, nuestro actual Código Procesal Penal, de dónde viene. O como decimos vulgarmente, ¿qué pata puso ese huevo?
¿Saben ustedes de dónde viene ese código? Alguien que se anime. Código Procesal Penal de Guatemala viene de Argentina, pero originalmente de las jornadas de un congreso de derecho procesal en Bogotá y después en Brasil, donde se nombra a Clarea Olmedo y a otro profesor para que elaboren un código modelo para Iberoamérica. Se muere Clarea Olmedo y entra Mayer y él elabora el proyecto para la provincia de Argentina. Si ustedes leen el primer tomo del Derecho Procesal Penal Argentino de Julio G.J. Mayer, como anexo está el proyecto de él, y eso nos lo trae él con Binder a Guatemala. Pero nos lo traen uninstancialmente. ¿Por qué? Porque la Constitución argentina dice que el procedimiento es por jurados. Entonces el proyecto que nos traen original es por jurados. Entra al Congreso y el Congreso le pide un dictamen a Alberto Herrarte, que fue mi profesor de Derecho Procesal Penal, y él dice: señores, no se puede uninstancialmente, porque la Constitución habla que no puede haber más de 2 instancias, y así lo dice la ley de orden judicial, y no nos vamos a poner a reformar la Constitución por este código. Entonces, ahí es donde nace la apelación especial. Usted sabe que la apelación especial es una institución única en el mundo. Lo que conocemos es la apelación. Es un medio de impugnación, y que lo conoce. La diferencia entre el remedio es que el medio de impugnación lo conoce el juez que emitió la resolución impugnada, y el recurso pues lo conoce el juez Atkin, ¿ya? El superior. Entonces se ven en la disyuntiva de cómo hacemos si ya está aquí la apelación. Entonces algún genio frota la lámpara y dice: apelación especial. Entonces, les cuento porque yo tuve esa experiencia cuando fui magistrado de Corte de Apelaciones Penal, y entonces, ¿y cómo hacemos para estudiar la apelación especial si no hay libros? Entonces hay que leer la casación penal de Pandolfi y la de Fernando de la Rúa de Argentina. Entonces ahí leíamos apelación, pero realmente cuando había que poner casación, cuando había que poner apelación, quitábamos casación y solo metimos apelación especial, porque es una casación pequeño, ¿ya? Entonces ya les digo, todo esto que estoy haciendo una mezcolanza de temas es para que ustedes vean la importancia que tienen ustedes como catedráticos y los alumnos de estudiar la teoría general del proceso, porque en la teoría general del proceso es donde se cimentan todas las instituciones fundamentales del derecho procesal y que se van afianzando en cada institución. Y para terminar, les quería repetir que este librito realmente no está a la venta. Estos 2 sí están en la librería jurídica, el tercero no, porque fue en diciembre que me lo editaron, con el doctor Rolando López Morán lo editamos, y no se ha puesto a la venta, porque no se trata solo de meter un libro y empezarlo a vender como que fuera champurrado, ¿eh? Porque tampoco es así en Guatemala. Ustedes no crean que salió el libro de doctor Álvarez y van a hacer la gran cola ahí, no, mentira. ¿Ya? Entonces la idea es darlo a conocer y eventualmente hayan catedráticos, porque créanme ustedes, uno académicamente es bastante reservado. A mí me pasó precisamente en San Carlos, yo estaba en corte hace 5 años, que me invitaron la decanatura me invitó a la presentación, a disertar sobre los conceptos fundamentales, y hablé lo que hablé acá, la acción, la jurisdicción y el proceso. Y un colega antes presentó su libro sobre derecho procesal administrativo. Presentó su libro, era noviembre, y después de él hablé yo dije: señores, la acción es indivisible, única y clasificada. Derecho constitucional de petición, lo que se clasifica es la pretensión, el proceso es 1,
lo que se clasifica el procedimiento, la jurisdicción es una, media hora, ¿no? Y me senté. Vos, mijo, en mi libro, ¿no? ¿Y por qué le digo? Porque todo lo que dijiste vos, que modernamente ya voy a tener que cambiar mi libro, ¿no? Entonces, a nadie le gusta que le vengan a decir, esto es lo que se está manejando, no está manejando. Yo, como les digo, no estoy diciendo esto lo inventé yo, porque si algo tengo es la honestidad académica de decir esto lo dice fulano, la comparto por tal cosa o no la comparto por tal cosa, ¿ya? Si ustedes han leído u ojeado un libro mío, yo me dedico mucho a seguir al maestro Alvarado Belloso, pero hay momentos en que digo, el maestro está equivocado. El maestro dice que el proceso es dialéctico. Entonces yo le digo, perdón maestro, no es dialéctico. Porque, ¿cuál es la dialéctica? ¿Cuál es lo que aprendimos nosotros elementalmente? Tesis, antítesis y síntesis. ¿Pero qué quiere decir? Que la síntesis tiene de la tesis y de la antítesis, ¿o no? Que a la vez se vuelve una tesis, la síntesis, ¿sí o no? Se va avanzando. Entonces yo le digo, mire maestro, no, el proceso no es una síntesis de una tesis y una antítesis, no, ahí o gana fulano o gana mengano, no hay para dónde, no hace el juez una fusión, o sí, o hace una fusión el juez en la sentencia. Sí, señor juez, yo quiero que condene a fulano y tal a que me devuelva mi inmueble y que lo condene en cosas, punto. El juez no dice, ¿qué? ¿Acreditó el derecho de propiedad? ¿Se le devuelve o no se lo devuelve? ¿Sí o no? Yo le digo, yo sí sigo al maestro Alvarado Belloso, pero tampoco con los ojos cerrados. Entonces, eso es lo que yo trato en estos libros, de la poca experiencia que yo he tenido académica y en congresos que he participado, de trasladar lo que se está manejando les decía, en Argentina, en México, en Colombia y en España, para que los catedráticos y los estudiantes sepan qué es lo que se está enseñando a nivel fuera de Guatemala, para que nosotros adaptemos nuestro conocimiento a lo que se está manejando actualmente. No puede ser que sigamos manejando, señores, lo que yo aprendí en los 60. ¿Ya? Mi papá siguió las mismas enseñanzas. Lo que aprendió mi papá fue lo que aprendió Mario López Larrabe y lo que Mario López Larrabe enseñó, y es lo que estamos aprendiendo en las escuelas. Entonces yo creo que sí debemos académicamente hacer un esfuerzo de ver qué es lo que se está manejando. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver que se le llame jurisdicción o se le llame? Somos abogados, pero antes de ser abogados somos licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Si fuéramos solo abogados, pues diría, bueno, muchacha, y el que grite más en el juzgado y convenza, y se ponga a llorar ahí y convenza al juez, es el que va a ganar el caso. Pero somos licenciados, y entonces tenemos una licenciatura, y varios tenemos maestría, y varios tenemos doctorado. ¿Para qué? Crecer académicamente, y amar a las palabras por lo que realmente son. Yo les decía a ustedes, este señor es abogado, colegiado, puede actuar como mandatario. Usted no es abogado, pero usted no puede. Si es que yo soy representante de no sé qué, de las acciones, lo que usted quiera. ¿O no? ¿Ustedes dejarían que entrara del Ministerio Público alguien que no es abogado a litigar? ¿O que el juez no fuera colegiado? ¿Ya? Entonces, todos esos conceptos tenemos que aprender a manejarlos y poder exigirles. Porque yo no puedo llegar a decirle, mire usted de la comisión, yo no quiero, señor juez, yo no quiero que él esté aquí, porque se salga. ¿Por qué? Porque es colombiano. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que es argentino? Entonces, pues yo tengo que tener argumentos. Y decirle, mire, señor juez, de conformidad con la ley del organismo judicial, solo pueden ser mandatarios los abogados y notarios colegiados activos. El señor me demuestra, ustedes cuando van a la audiencia no les pide su credencial. Es que fíjense que la dejé en la casa porque me cambié de camisa. ¿Qué hacen ustedes de contraparte? Es que yo sé que él es abogado. Señor juez, perdón.
Yo no lo estoy preguntando si lo conoce. Yo quiero que él se acredite que es colegiado activo. Si no lo tiene, saque. Si no, ahorita le planteo uno. O no es cierto, ya pongámonos en el plano ya de litigar, porque yo quiero ganar mi caso. Y si el otro olvidó la credencial o no. Entonces, igual es esto. Yo tengo que estar fundamentado. Si mire, usted, señor Procurador de Derechos Humanos, no está legitimado. ¿Por qué? Ya estamos. La lucecita María. Fíjate que es interesante esto, la legitimación, porque hay un librito pequeño, unas 125 páginas, el amparo fallido, que lo editó la misma Corte de Constitucionalidad, y ahí tiene un apartado donde específicamente dice que el Procurador de los Derechos Humanos no tiene legitimación para actuar en casos que no correspondan a su competencia. Y sin embargo, les dan legitimación, ¿ya? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Para concluir, ya me pusieron tarjeta amarilla. Agradecerles la presencia de ustedes. Realmente yo sé que a veces hablo de cosas que normalmente no se manejan, porque, ya les repito, se sigue enseñando en las escuelas de Derecho lo que yo aprendí hace 60 años. ¿Sí? Entonces, cambiar el chip cuesta. Leer cuesta. Los libros son caros. Los libros nacionales no tanto, pero un librito pequeñito de Ferraioli, olvídense, 600 que sale, ustedes van a comprar 2, 3, la mujer le dice, bueno, ¿y la leche para el niño? ¿Verdad? Pero para la cerveza sí tener, ¿verdad? Pero entonces, es eso, invitarlos a, primero agradecerles su presencia, invitarlos a que si tienen alguna duda antes de que concluyamos, que si alguno quiere preguntar algo, hacer un comentario, pues para mí será mucho gusto compartir. Buenas tardes, me perdí el inicio, creo que fue muy buena la charla, yo tengo autografiados. Para mi suegra. Para mi suegra. Entonces yo lo felicito. En los libros que he leído precisamente son prácticos, así como habla usted, así son los libros prácticos. Entonces creo que así debemos de ser también en la litigada, en nuestro quehacer diario. Vemos cuestiones que se están dando a nivel nacional, como por ejemplo la Corte legislando, una Corte que no debe de estar legislando, está emitiendo opiniones sobre política internacional que tampoco le corresponde. Entonces son situaciones que incluso hasta nosotros como abogados deberíamos de pronunciarnos o exigirle al colegio. Entonces, ¿qué es la idea de estudiar? Conocimiento. La ventaja de esto es que no se agota, pues. No es como un baúl que le eche una cosa y ya no cabe. Aquí sigue, entonces, igual, la invitación es sigamos estudiando. Lo que yo vengo a decirles a ustedes no está escrito en piedra. Es una invitación a que sigamos leyendo, a que estudiemos, a que nos cuestionemos, a que nos preguntemos, mira, estás equivocado por esto, esto. Termino con esto. Entonces, por eso los invito a que sigamos estudiando. Como dijo Couture, cada día que dejamos de estudiar somos cada día menos abogados. Muchas gracias.